Segundo y último bloque del Corre Cámara del día de hoy. Y como les comentaba hace un ratito, vamos a hablar de un documental que se acaba de estrenar en Uruguay que se llama Una y Mil Veces, que cuenta la historia de 52 uruguayos que fueron a combatir a la revolución sandinista en Nicaragua en 1979. Así que invitamos a su director, Ernesto Fontana, a conversar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Majo. ¿Cómo llega un argentino como vos, que alguna gente ya te habrá sacado el acento solo en tu presentación, a dirigir este documental sobre estos uruguayos? Fue medio casualidad, como que la película me encontró a mí en un viaje por Europa. Con mi peli anterior estamos girando, proyectándola en varias ciudades, y en Cataluña, en Blanes, un uruguayo exiliado que vive allá hace mucho tiempo, vino a ver la película, le encantó y me encontró al final de la proyección en una charla de debate y me agarró aparte y me dijo: mirá, tengo una historia que tengo ganas de contarla con otros compañeros más, Federico Trías y Fernando Maceo. Estamos con ganas de hacer una película o algo, un libro, un documental, lo que sea, pero queremos contar una historia que para nosotros es muy valiosa, que es la de los uruguayos que combatieron en Nicaragua en el año 79. Y ahí me choqué con ¿Eso cuándo fue? ¿Ese encuentro en qué año fue? 2022. Bien. ¿Y cómo definirías ahora esta película que se acaba de estrenar en Uruguay? ¿Cómo contarías vos? Es una película de solidaridad para mí, es una película de mucha entrega, de un grupo de uruguayos que se entregan con lo poco que tienen, que es la vida, a ayudar a otros pueblos. En ese caso, después de una dictadura de 40 años, de la dictadura de Somoza en Nicaragua, vieron la necesidad de dar una mano y se entregaron con lo poco que tenían, que era su cuerpo, su alma. ¿Y encontrás una virtud en rescatar esta historia en este momento? Para mí es importantísimo, por cómo se está dando los últimos tiempos en las sociedades más egoístas, individualistas. Hay muchos gobiernos de derecha, más en nuestro país, en Argentina, con Milei. Hay un ataque constante al trabajo en comunidad, ¿no? al trabajo colectivo. Esta es una película colectiva, íntegramente. Somos un grupo de argentinos técnicos que nos juntamos con unos uruguayos, que tienen una historia interesante para contar y también retratar una época, ¿no? Lo que eran los años 70, las dictaduras y cómo mucha gente quería cambiar el estado de situación de los pueblos que estaban sufriendo. Así que me parece que es importante rescatar estas historias. ¿Qué fue lo más desafiante para vos de cómo armar, cómo decidiste, cómo filmarlos a ellos? Nosotros teníamos ganas de contar esta historia en formato documental, pero no caer en el formato clásico de entrevistas, encuestas y aburrido. Entonces queríamos darle una cosa un poco más fresca, y era contar cómo este grupo de uruguayos, después de 40 años, gente mayores de 70 años, se vuelven a juntar y quieren contar su historia. Entonces queríamos retratar cómo ellos toman las cámaras, cómo llevan los micrófonos, cómo entrevistan a sus viejos compañeros de combate, cómo vuelven a viajar al terreno de combate en Nicaragua, donde se desarrolló la guerrilla. ¿Qué hacen incluso en su ciudad, manejando? Claro, entonces vamos con el día a día, mucha cámara prendida, fueron horas y horas de grabación de lo que eran las reuniones de producción de ellos, con los compañeros que estaban en España, en Cataluña. Queríamos retratar eso un poco también, cómo se cuenta una película de gente que no hizo cine nunca en su vida, entonces su primer acercamiento al mundo del cine. Parece evidente que esta película tuvo como consecuencia una reunión entre ellos. ¿Eso ya estaba previsto o es algo que pasó naturalmente? Porque la reunión y lo que se vuelven a vincular y a lo que vuelven a hablar es muy valioso, pero no me queda claro si surgió en el camino, que sería hermoso. Todo sucedió realmente. Algunas cosas, como la primera charla al principio de la película, sí ficcionamos. La provocaron. Sí, algunas cositas las provocamos de volver a grabar un pequeño Zoom que se hizo entre los chicos de Cataluña con los de Uruguay. Pero después todo sucedió, todos los viajes en auto, todas las reuniones, los Zooms posteriores, las juntadas, cuando los compañeros vienen de Barcelona a Uruguay, algunos vienen de Nicaragua a Uruguay, nos volvemos a juntar y todo se fue grabando en tiempo real, digamos. Y después sí fue un desafío el montaje para poder meter en 70 minutos tanto material de muchos viajes de Argentina hacia Uruguay, grabar, después a Nicaragua, en Costa Rica también grabamos cosas, en Blanes grabamos cosas. Fue como mucho material y fue un desafío también, más material de archivo, de época, meterlo en tiempo y que tenga un relato dinámico, digamos. ¿Cómo fue ese viaje a Nicaragua, volver a ese lugar con ellos? Y fue muy fuerte, viajaron algunos de los combatientes que estuvieron allá, y fue fuerte también reencontrarse con el jefe del batallón nicaragüense, que se llama Benigno Cruz, que fue quien vio por última vez el Meme Altezor, que fue el único uruguayo que muere en combate. Entonces fue muy fuerte volver al terreno donde murió él en combate, hicimos toda una ceremonia ahí con un soporte de época, grabamos un mensaje del hijo del combatiente fallecido,
que se lo hicimos pasar ahí en ese acto. Muy emotivo para ellos y para nosotros también, estar grabando allá, en condiciones también bastante adversas, muchísimo calor, muchos del equipo nos enfermamos, lamentablemente tuvimos mucha fiebre, estuvimos laburando como con condiciones físicas muy extenuantes, pero salió todo perfecto y quedamos muy contentos con ese rodaje. Ahora que nombrás a Meme Altezor, que es eso, el único uruguayo que murió, es muy interesante la sinceridad de los hijos en los testimonios y creo que es lo que le termina dando a la película un matiz como hasta que puede generar un debate. Bueno, debatamos entre los que salimos qué es o sea, un montón de debates posibles después de verla. Para nosotros creemos que fue un poco reparador también para los hijos, ¿no? Aparecen los hijos del Meme, los hijos de Natalia y Juan Carlos, otros combatientes. Es un momento donde se pueden hablar de cosas que por ahí estuvieron tapadas 40 años, 46 años en este caso. Dolor que sintieron los hijos de que sus padres están yendo a una guerra sin saber si van a volver vivos o no. Y para nosotros creo que fue una película que también reparadora en ese aspecto de reencontrarse las familias, volver a hablar del tema, volver a decirse lo que se sentía. Hay un caso de Ana, una de las hijas también, que dice cosas que nunca les dijo a sus padres ahí en un asado espontáneo que hicimos nosotros, registramos todo, grabamos, y nos pareció interesante eso, como ver qué sienten ellos y que es los que más sufrieron en esta historia. Claro. ¿Siempre estuvo en tu cabeza esta especie de debate de responsabilidad, irresponsabilidad que se termina generando? Sí, muchas cosas fueron surgiendo en el rodaje mismo y decidimos en el montaje ponerlas o no. Pero la idea era esa, contar una historia humana de gente común y corriente que fueron trabajadores, voluntarios y tuvieron sus trabajos civiles en Cuba cuando estuvieron exiliados en los años 70 y deciden por una necesidad de que un pueblo está sufriendo ofrecer su vida a otro pueblo para que esté mejor. Así que hubo búsquedas de contar historias de gente humana, común y corriente y ver también qué sucede puertas para adentro en las familias, ¿no? Las esposas que se quedaron con sus hijos chiquitos. Eso nos interesaba mucho, tocar el costado humano, más allá del histórico, político. Muy bien. Si te parece, vamos a ver un adelanto de Una y Mil Veces y seguimos conversando con Ernesto. Dale. Y sí, yo creo que habría que hacer algo que cuente la historia del internacionalismo uruguayo en la Revolución Sandinista. El destino de América Latina en esos años era el fin de las revoluciones, ¿no? Es muy duro el dejar un hijo y que dejen a un hijo. Pero bueno, a la vez era como un orgullo, ¿no? Que iban a ayudar a otro pueblo, a otro país. Estabas entre gente que tenía los mismos principios, las mismas ganas de cambiar una situación injusta y de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Ver si es posible firmar algunas cuestiones de los paisajes de Nicaragua, de cuando se habla de una cosa o de otra, ¿no? Es aquí en el sur de Nicaragua donde los voluntarios internacionales alientan la lucha. Inmediatamente que llegamos, un bombardeo muy fuerte. Y ya estaba la aviación tirándonos. Era enfrentamiento de pocos metros. No puede ser, en los últimos momentos que nos maten a un compañero habíamos sobrevivido todos hasta ese momento. Hizo un acto lo más hermoso que hay, que es dar la vida para que otros vivan. Y bueno, me queda putear, básicamente. Si llevamos un pasacasete de los viejos donde ellos van a grabar un mensaje que ellos nunca le dijeron al padre, ¿no? Diego, desde Montevideo te escribo estas palabras. Fuiste hijo de tu tiempo. Espero que tu ejemplo, como el de tantos otros muchos, no quede en el olvido. Uno vive entre los vivos con todos sus muertos, ataditos con recuerdos. Y me pregunto por enésima vez, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Qué? Ellos van a hacer la revolución, lo que pasa es que tienes estas armas que son muy potentes, ojo. Muy potente, hoy tal vez las más potentes de todas. Veíamos el adelanto de Una y Mil Veces. Estamos conversando con su director, con Ernesto Fontán, que es argentino. Es muy interesante la parte que cuentan de la guerra, los detalles. De hecho, hay algo muy particular. Ahí veían a Gerardo Caetano, que es historiador, pero aparecen testimonios que también es impactante ver en Uruguay, combatiente, de gente que mucha gente no sabe, como Fernando Butazzoni, por ejemplo, ¿no? O que él no habla demasiado de ese tema y se lo nota hasta un poco conmovido cuando habla. Sí, muy interesante esa nota, con Marcelo Estefanel también, un escritor, gente que tenía fue después muy
grosos haciendo libros intelectualmente. Y en ese momento, también cuando lo entrevistamos a Fernando Butazzoni, lo notamos como bastante afectado, después de 46 años, muy afectado por aquello que vivieron. No fue una guerra, o sea, fue un caso que te marca. Y ver morir compañeros, ver morir gente, es una situación extrema. Y esa entrevista sí, para mí fue de las más ricas por cómo Marcelo cuenta las cosas, Fernando Butazzoni cuenta las cosas de aquellos momentos y detalla anécdotas y describe lo que es una guerra, ¿no? Que uno piensa que como las películas, que podemos seguir un personaje. Sí, está muy bien la descripción. Y sin embargo es un humo y descontrol, caos y no sabes si tu compañero está vivo o no. Y es un factor suerte constante, así como murió el meme del tesoro, podrían haber muerto cualquiera de ellos. Exacto. La entrevista con Fernando Butazzoni es la que le da el título a la película, no vamos a adelantar demasiado, pero es un momento... Nos ayudó mucho a poner el título, sí. Impactante. Bueno, vinieron desde Argentina todo el equipo a presentarla acá en Uruguay y ya pasaron por Cinemateca una función especial. ¿Cómo te recibió el público uruguayo? Fue hermoso. Fue el jueves 20 que tuvimos el estreno oficial, porque es una peli que hicimos en Argentina, pero con uruguayos. Así que esta la tomamos con el estreno oficial y fue a sala llena, hermoso, muy emotivo. Mucha gente nos agradece mucho eso, de poder rescatar una historia que estaba olvidada, y es una historia que merece ser contada, que cuenta algo, como decíamos antes, una reparación y también algo de rescatar la memoria histórica de los pueblos, ¿no? Que tanto sufrieron y tanto pasó en los años 70, y está bueno dejar una peli para que sea de consulta para futuras generaciones. Fue hermosa, fue muy emotiva, y ahora seguimos por lo menos 2 semanas más en Cinemateca y en la sala del Sodre, sala B de Nelly Goitiño. Bien, siempre me gusta preguntar cuál fue el mejor comentario que te hicieron sobre esta película. ¿Hubo alguno en especial que te haya tocado? Y ayer mucho agradecimiento, fue eso. Después, mucha gente que fue al preestreno, también en septiembre hicimos un estreno a puertas cerradas también en la Cinemateca, que invitamos solamente a los combatientes, y muchos me decían, che, pero cambiaste el corte, no es la misma película que yo vi en aquel momento. Digo, no cambié ni un fotograma, es la misma película, pero claro, lo ven con las emociones más tranquilas. Eso, ¿qué dijeron ellos mismos cuando se vieron? Les gustaba muchísimo, sí, y eso, agradecimiento total. Eso es lo que más nos llena a nosotros, porque la película se termina una vez que llega al encuentro con el público. Y ese momento para nosotros es mágico, hacer una charla de debate posterior y hablar con la gente de qué les pareció, es reparador. Bien, Ernesto Fontana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones a todo el equipo que vinieron en Patota. Desde allá estamos hablando de Una y Mil Veces, este documental que ya se estrenó en los cines nacionales. Quedan invitados a verlo. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, gracias a vos, Majo. Nosotros cerramos el programa del día de hoy. Nos reencontramos el próximo sábado para seguir hablando de cine y si no, el lunes en la repetición. Hasta la próxima.